Buenos días a todos. Eh, Esta sesión es la segunda sesión sobre el fragmento de la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política, el cual pues está incluido pues en este tercer volumen de los Grundrises, aunque bueno, como ya se ha comentado alguna vez, propiamente esto ya no son los Grundrises. Y en esta sesión pues corresponden pues una parte del quinto capítulo de ese borrador o versión primitiva, pues el quinto capítulo y una parte de la sexta, en la cual pues en las hojas pues corresponden a la de la 162 a la 189. En estas páginas, como pues ya viene siendo un poco tendencia, por así decirlo, tampoco dice nada, o bueno, o en mi opinión no dice nada excesivamente nuevo, ya sea porque pues o ya lo ha comentado en otras páginas que hemos leído en nuestras sesiones, o porque ya lo ha comentado en otras obras que igual, bueno, ya ha comentado o lo comentaría posteriormente en otras obras que ya son conocidas, pues yo que sé, Capital, la propia contribución, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, a diferencia igual de algunas otras sesiones, en esta, aunque sea modo de repaso en cierta manera, sí que me parece que hay puntos o perlas también, como por otro lado suele ser habitual, bastante interesantes. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con la presentación. Como bien he dicho, pues el primer capítulo es la manifestación de la ley de la propagación en la circulación simple. Y en esto, pues en este apartado, pues simplemente nos empieza a hablar pues de los sujetos como propietarios de las mercancías. En el paginado que está puesto al lado de cada título que me he improvisado yo, el cual no corresponde a esto, está omitida el 162, entonces el 62-63 son las páginas 62-63 y pues así sucesivamente, por un poco tema de espacio también, que lo ordenado yo así a la hora pues de ordenarlo. Entonces, pues esto empieza pues como los sujetos como propietarios de mercancías, y aquí pues empieza diciendo que en este caso, pues que los individuos, que son los sujetos del intercambio en este caso, pues que las determinaciones formales económicas constituyen precisamente el carácter determinado en el cual entran en relación unos individuos con otros, que él subraya entre paréntesis, en el modo en el que se enfrentan unos individuos con otros. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Dado que pues, se dan en el caso pues, de la circulación, que los sujetos no se relacionan en sí como sujetos diferenciados, cada uno de las cualidades, sino que se relacionan mediante las mercancías y concretamente como propietarios de estas. Es decir, en esta relación, pues los sujetos del intercambio se presentan en un primer momento como propietarios de mercancías. Sí que es verdad que pues comenta en este sentido que pues la propiedad de la mercancía es una cuestión o una propiedad que antecede al propio intercambio, o sea que es, por así decirlo, el anterior a este, y entonces que en ese sentido, de dónde proviene esa propiedad o cómo surgen esas mercancías se ubican más allá o por fuera de la circulación. O sea que en ese sentido se hace de espaldas o es invisible, por así decirlo, a esta circulación simple. Las mercancías, ¿qué rol cubrirían en esta interacción que hacen los sujetos? Pues las mercancías, en cuanto a valor de cambio, es solo producto del trabajo objetivado. Es, ante todo, objetividad aquel cuyo trabajo se presenta en la mercancía, su propia existencia objetiva para otros. Es decir, pues que los individuos no se relacionan entre sí mediante individuos, sino que se relacionan mediante cosas, mediante la mercancía en ese sentido, porque los individuos, si no pudieran, por así decirlo, hablarse los unos a los otros, por decirlo de alguna manera, mediante estos objetos, estas mercancías, no podrían relacionarse por bueno, cuestiones que aquí pues Marx luego irá desarrollando, pero bueno, pues por ejemplo una de ellas también es una cosa que se ha comentado alguna otra vez, que es el hecho de cómo se gestiona la producción en la sociedad capitalista, aunque bueno, aquí yo no tendría exactamente muy claro si esto simplemente se refiere al intercambio o a la circulación simple en general o ya como concretándolo en las relaciones capitalistas, pero bueno, porque la producción en ese sentido
pues se regulan a posteriori, no en una a priori. Entonces solo se pueden comunicar, solo se puede regular precisamente mediante a ese posteriori. Una vez pues puesto esto como base, pues eso de que los sujetos se presentan como mercancías, pues sigue comentando. La propiedad fundada en el trabajo propio constituye, en el marco de la circulación, la base de la apropiación del trabajo ajeno. En realidad, si examinamos cuidadosamente el proceso de circulación, el supuesto es que los sujetos de intercambio se presenten como propietarios de valores de cambio, o sea, cantidades de tiempo de trabajo materializado en valores de uso. Es un poco repitiendo pues, lo que ya he comentado antes. También, pues siguiendo con esto y con lo que yo he comentado antes, pues la propiedad privada pues, es un supuesto de esta circulación propiamente dicha, pero en el proceso mismo de la circulación no se muestra, o sea, no se presenta, sino que es más bien un presupuesto esta propiedad privada. Y siguiendo con esto también, que esto pues va a ser una de las líneas un poco más interesantes también, pues a modo de repaso pues, de los fenómenos de enajenación, fetichismo, etcétera, etcétera, pues lo que comenta es que precisamente eso, que solo es posible apropiarse del trabajo ajeno mediante la enajenación del trabajo propio por medio de un intercambio de equivalentes. Es decir, en medida que los sujetos solo son sujetos de la circulación en cuanto propietarios privados de un valor de cambio, o sea, como que ese valor de cambio toma forma de mercancía, solo en plan pueden apropiarse en lo que se refiere a la circulación, pues enajenando su propio trabajo, o sea, es decir, alejando, por así decir, bueno, enajenando, o sea, o alejando, que en realidad pues, sería la traducción, pero solo pueden apropiarse de otro trabajo si intercambian, por así decirlo, pues su trabajo se despega de él y vuelve en forma de ese valor de cambio para poder intercambiarlo, pues de nuevo por otra mercancía o, bueno, por un intercambio de mercancías equivalentes. O sea, eso ya sería, pues, introduciendo pues, el dinero dentro de lo que es la ecuación, pero bueno. Y, pues bueno, simplemente sigue comentando pues que en ese sentido pues que la propiedad del trabajo propio es un supuesto de esa, que es el supuesto básico de la propiedad burguesa y que en ese sentido, pues dice, se funda, el supuesto mismo se funda en el supuesto del valor de cambio en cuanto a relación económica que domina la totalidad de las relaciones de producción e intercambio. El mismo, por ende, es un producto histórico de la sociedad burguesa. Que en este sentido a mí esta frase me parece interesante, aparte de que porque yo además la añadiría que no solo que domina la totalidad de las relaciones de producción e intercambio, sino que ya pasa a dominar la totalidad de todas las relaciones, o sea, no solo en ese sentido de las económicas, y porque también apunta pues una cosa que es realmente importante, que es un producto histórico de la sociedad burguesa. Que en ese sentido también eso podría ser interesante, pues eso, de cara también a otras cuestiones o otros apuntes que se ha habido sobre la especificidad histórica del valor de cambio, etcétera, etcétera, aunque sí que es verdad que, como tal veremos en las últimas páginas, a mí me parece que puede dar otra lectura a ese valor de cambio que dé fuerza a la otra perspectiva que pues, alguna vez se ha comentado. Vale. En cuanto, pues con esto sigue diciendo, ¿no? Pues empieza a hablar, pues por así decirlo, de la división de la división del trabajo social. En ese sentido, perdón, comenta que los sujetos del intercambio producen en cuanto subsumidos en la división del trabajo social. Entonces, en ese sentido, las mercancías, que recordemos es la asistencia objetiva de la división del trabajo, sería la objetivación de trabajos cualitativamente diferentes. Dado, pues precisamente a que esto se da en medio de la circulación y pues que se da vía pues mercancías en medio de esa división de trabajo, es las mercancías que uno mismo produce no son de manera inmediata medios de subsistencia, es decir, no las consume inmediatamente
como valores de uso para pues, reproducirse pues, el mismo, sino que son un valor de cambio inmediato, que solo se vuelve medio de subsistencia cuando adopte la forma del dinero, que precisamente esta forma del dinero es la forma del producto social universal. Y es cuando ha adoptado esta forma cuando puede realizarse mediante esa enajenación que se comentaba antes, se puede realizar precisamente el trabajo propio o el trabajo objetivo propio que uno ha realizado, pues como forma, en cualquier otro tipo de forma de trabajo ajeno. Vale. Espera un segundo, que aquí tenía algo apuntado y no entiendo mi propia letra. Vale, también en ese sentido sigue comentando, o a mí me parece interesante, una cuestión que comenta en el antepenúltimo párrafo de la página 66, que dice: después de la apropiación por el trabajo o la objetivación del trabajo, su enajenación o la transformación del mismo en la forma social se presenta como la ley siguiente. Eso, o sea, la ley siguiente porque ya ha dado la manifestación de la apropiación del trabajo propio. O sea, es que sería el supuesto de lo que se ha desarrollado anteriormente. La circulación es el movimiento en el que el producto propio es puesto como valor de cambio, dinero, o sea, como producto social, es decir, que el valor de cambio lo denomina en este sentido producto social, y el producto social como propio, es decir, como valor de uso individual. Y entonces, en ese sentido, ahí establece una dualidad de que todo el producto social, el cual se puede adquirir por el dinero, precisamente está puesto como ese valor de cambio, y todo el producto propio, todo el producto individual está puesto como valor de uso, porque es precisamente cuando se adquiere una mercancía dentro del esquema de la circulación simple, o sea, sin entrar a cuestiones pues ya que pueda haber más pues, de especulación u otro tipo de fenómenos, pues es o sea, cuando se adquiere una mercancía es precisamente por no el trabajo objetivado que hay en esta, sino por el valor de uso concreto que hay para consumirla, para precisamente que se convierta pues en ese medio de subsistencia. En ese sentido, comenta, pues sí, o sigue comentando, que aunque podría parecerlo, que la división del trabajo, en esta división de trabajo, no es una forma de la división de trabajo general, sino una forma específica desarrollada de la misma. Porque esta propia división del trabajo no supone una producción fundada en el valor de cambio, sino que precisamente es a la inversa, que una división del trabajo es una producción más o menos directamente comunitaria en ese sentido. Y, a ver, perdona, que tengo aquí lo otro. Vale, listo. Sí. Entonces, pues en ese sentido, dado que pues sigue pues, desarrollando un poco la idea esta de la división de trabajo, comenta que la división, bajo una división de trabajo de determinada forma histórica, incluye una serie de supuestos que no derivan de la voluntad del individuo ni de su inmediata condición natural, sino que se encuentran ya determinadas socialmente, es decir, que no es como una cuestión voluntaria del individuo, sino es pues del individuo como es un producto histórico de lo que ha antecedido anteriormente, es decir, que está inserto en ese sentido. Y esto implica, por una parte, que ha producido mercancías como individuo privado independiente, como ese propietario de mercancías, que las ha producido por sí mismo y para sí mismo, pero que por otra parte, dado esa división de trabajo en esa forma específica, ha producido un valor de cambio que solo se convierte en producto para sí mismo luego de pasar por un determinado proceso social. Entonces, pues en ese sentido, las condiciones de producción que deben su existencia a un proceso histórico se le presentan a este como una necesidad natural. Es que ahí también entraría la cuestión pues un poco más política en ese sentido de que pues se naturalizan ciertas relaciones porque pues, bueno, dependiendo si no hay una alternativa a generar otro tipo de condiciones de producción o a remodelar en el sentido de las condiciones de producción, se presentan como naturales porque no hay ninguna alternativa. Entonces, pues siguiendo con eso, o sea, en ese sentido,
Bueno, en realidad se ha pasado de diapositiva, pero sería como siguiendo con lo que he dicho antes, pues ahora se lo voy a cambiar. Sigue comentando, el carácter privado de la producción se presenta incluso como producto histórico, que es, pues bueno, un poco para reforzar lo que ha dicho, pues pone un ejemplo, y pone el ejemplo del arrendatario inglés y el campesino francés, ¿no? Pues que dice que el campesino francés, pues que principalmente produce pues valores de uso para consumirlos como inmediatamente, pero pues que hay una parte, pues un excedente o pues yo qué sé, pues o una parte de lo que produce que pues va a valor de cambio, pero que principalmente, o sea, el objetivo primordial de producir pues es un valor de uso, aunque lo haga de modo privado, pero que en cambio el arrendatario inglés todo, pues por así decirlo, depende totalmente de la venta de su producto y entonces está totalmente determinado por el valor de cambio. Y en ese sentido, pues para seguir como justificando la historicidad del valor de cambio, eh, pues bueno, menciona que, pues bueno, por un ejemplo de Adam Smith, que pues dice que incurre pues en un error al no fijar correctamente cuál es la forma del... O sea, al decir que esta forma de valor de cambio no desarrollada, por así decirlo, que pone con el ejemplo del arrendatario inglés y el francés, es la forma adecuada del valor de cambio, aunque no esté totalmente desarrollada. Entonces, por eso en ese sentido más dice que Adam Smith incurra aún en un error. Y bueno, y siguiendo con esto, después dice, en la sociedad burguesa, empero, el valor de cambio tiene que ser concebido como la forma dominante, de tal modo que haya desaparecido toda relación inmediata entre los productores y sus productos en cuanto a los valores de uso. Todos los productos deben ser concebidos como productos comerciales, es decir, que es en el momento en el que la forma adecuada del valor de cambio se desarrolla como tal, porque absolutamente todo lo que se produce, sin ninguna excepción, o vamos, o con excepciones muy residuales, son todo productos comerciales, son todo productos que se producen con la intencionalidad de ser susceptibles a ser intercambiados por esa forma universal de riqueza que es el dinero. Y entonces, pues en ese sentido, sigue argumentando, cuando más un multilateral se vuelve el sistema de las necesidades sociales y más unilateral la producción del individuo, se vuelve decisiva la producción del producto como valor de cambio o el carácter del producto mismo como valor de cambio. Vale. Luego, pues sigue comentando pues, un poco de cosas, aunque yo creo que se repite un poco, ¿no? O sea, porque sigue comentando, pues el sistema entero de la producción burguesa debe estar presupuesto para que el valor de cambio aparezca y el proceso de intercambio se presente, como el proceso metabólico simple. Los individuos se enfrentan como productores privados libres de las relaciones simples de compra y de venta, para que figuren como sujetos independientes. Deben estar ya presupuestas o relaciones de producción. Pues bueno, que ha dicho antes, que se ve inserto, por así decirlo, pues ya en una, en una determinación social, como ha dicho antes. Y que pues es que estas relaciones de producción pues entran en conflicto con su libertad e independencia. Pero desde este punto de vista, la circulación simple, esas relaciones se han extinguido. Considerada hecha de circulación, la división del trabajo solo aparece, de hecho, como el resultado. Esto pues también es una cosa que Marx pues critica porque de hecho aparece, pues eso, precisamente aparece como traspuesto. O sea, el producto aparece como resultado y el resultado como producto, que eso también será una de las cosas que, aunque no sé si directamente lo menciona, pero bueno, luego por el desarrollo que hace, que se entiende que critica a los socialistas utópicos. Y luego aquí hay una página que, bueno, que a mí me parece bueno, pues que ya lo desarrolla en otros párrafos, precisamente también creo que lo desarrolla en muchas otras obras, igual también concretamente en los manuscritos económicos filosóficos, etcétera, etcétera, pero me parece que estas 3 páginas más o menos desde igual del final del 69 hasta el 71 es como un ejemplo bastante pedagógico en ese sentido de 3 procesos o de 3 diferencias o de 3 momentos diferentes de alienación que se dan, que podrían ser pues la enajenación, el fetichismo en este caso de la mercancía y la cosificación, y pues qué diferencias se ven entre ellas que se ven como yo creo bastante claramente plasmadas en estas páginas. Entonces, en ese sentido,
pues me gustaría pues como subrayarlo porque me parecen como que bastante pedagógicas en un sentido de que si a una persona, pues por así decirlo, está como un poco empezando pues a entrar en estos conceptos que igual le pueden sonar un poco de entrada, un poco oscuros y no muy claros, pues me parece que se ven claramente cuál es la diferencia entre ellos. Por el primer lado, pues tendríamos el proceso de la enajenación, que pues sí lo menciona explícitamente, que es pues que la mercancía tiene que ser enajenada para acreditarse socialmente adoptando la forma del dinero, es decir, en la enajenación o, bueno, como ya se ha comentado otras veces, o el extrañamiento que también traduce Saquistán o lo que sea, etcétera, etcétera. En este caso, lo que pasa con la mercancía es que hay, en ese sentido, como una negación de lo que es la forma o el trabajo en general, pues propio, pero que esa propia negación no se da por algo externo, no se da por algo eh, por una cosa, por un ente externo, sino que esa enajenación se tiene que dar porque por las propias relaciones que representan, por así decirlo, que están creando esa propia mercancía, que están creando esas determinaciones de la mercancía, son, es decir, los individuos mismos que están creando esas relaciones se están viendo no obligados a tener que enajenar esa mercancía, están negando, por así decirlo, esa determinación o esa esencia de la cosa. Y en ese caso sería ahí la enajenación. Luego, pues, comentaría en ese sentido, aunque ya lo ha comentado, pues lo que sería el fetichismo de la mercancía, que básicamente, pues eso, sería que los productores sin mercancía carecen de toda relación recíproca, es decir, que no son capaces de comunicarse, es decir, si no hay una cosa que cobra vida y que habla en ese sentido más puramente antropológico del fetiche, eh, por así decirlo, las cosas inertes, que serían en ese sentido, lo contrario a la cosificación, las cosas inertes cobran vida, cobran como si tuvieran vida propia y como si fueran una cosa autónoma, independientemente de los, pues de los seres, en este caso pues el de los seres humanos, que hacen cooperen precisamente ese intercambio. Y luego, pues por otro lado, pues la cosificación, que la propia existencia social, todas las cuestiones pues, del intercambio, etcétera, etcétera, pues es lo contrario, se presenta como un medio, como un ente externo fortuito, es decir, las relaciones y las cosas se presentan, o sea, lo que está vivo, lo que se está produciendo, se produce como una cosa externa, aunque lo estén produciendo los mismos hombres, como se ven insertos ya en esas relaciones, sean como una cosa natural que es, en ese sentido se puede decir, inmutable hasta cierto punto. Y bueno, pues simplemente eso, o sea, que es un poco pues que lo comenta muchas otras veces, pero que me parece un ejemplo muy bueno en ese sentido, como para entender ahí como las tres diferencias entre los tres términos, aunque no sé si me habré explicado muy bien o me habré liado yo solo, si no, pues ya lo debatimos luego. Vale. Luego aquí pues sigue hablando sobre la división de trabajo, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que se repite así a grandes rasgos, o sea, pues bueno, vuelvo a repetir que la división de trabajo, que la producción no se presenta como los medios inmediatos de la subsistencia, que tiene como una totalidad pues, de origen natural, etcétera, etcétera. Pone alguna cita de Stuart. Hay una cuestión interesante que apunta, que a mí me parece interesante, que es que en la página 72 que dice que la división del trabajo de la cual nos ocupamos aquí es la división natural y libre en el ámbito de la sociedad en su conjunto, división que se manifiesta como producción de valores de cambio y no de la división de trabajo dentro de una fábrica. Que a mí, o sea, el hecho que dicen no la división de trabajo dentro de una fábrica me parece interesante porque es precisamente lo que comentaba antes, no es la división de trabajo como una cuestión como técnica, por así decirlo, sino es que se manifiesta en su totalidad. Vale, sin más. Vale, y pues bueno, sigo un poco desarrollando, yo creo que aquí se repite un poco las cosas que han dicho, etcétera, etcétera. Y luego pues aquí empieza hablando pues sobre la particularización del trabajo, que hay pues bastantes cosas que también repite, pues eso, cuando el individuo produce directamente su mes de subsistencia, ese trabajo no es social, que bueno, lo repite o le da otro énfasis. Pero en cambio, cuando el individuo produce como individuo privado, el carácter social se revela en que él está determinado en el contenido de su trabajo por interconexión social. Y en ese sentido dice que su relación particular con el trabajo
aunque no esté determinada socialmente, pues se debe, pues yo qué sé, pues porque, pues de manera, por así decirlo, más o menos pues natural, pues yo qué sé, pues eres más hábil pues tejiendo alfombras que haciendo vasijas, por poner un ejemplo. La particularización de esos trabajos, aunque aparece desde el propio punto de vista del individuo como una propia particularidad intelectual o natural, pues que tiene pues tendencias a adoptar una otra, al mismo tiempo adopta la forma de una particularidad social. Es decir, que esa particularidad que le lleva por ciertas inclinaciones o por necesidad a hacer un trabajo concreto dentro de esa división social, esa particularidad de ese trabajo concreto es la convalidación de un sistema particular de las necesidades y la realización de la rama particular de la actividad social. Simplemente. No sé si alguien ha dicho algo. Espera, voy a mirar un segundo. No, nadie ha dicho nada. Vale, perfecto. Pues seguimos. Bueno, luego aquí pues seguimos interés general y interés individual. Un poco siguiendo con la línea esta de, pues, de la relación que tiene pues, el individuo como sujeto intercambiante, que creo que aquí ya lo menciona, y pues, la sociedad en general. En este sentido, pues aquí menciona que, claro, que la transacción para sí mismo pues es un fin ya sea porque quieres conseguir pues, cierto dinero para luego intercambiarlo por otra cosa, enajenando tu propia mercancía o pues, otra mercancía que hayas adquirido anteriormente mediante pues, otro proceso de intercambio, pero para el otro es simplemente un medio, o sea, desde el punto de vista para ti, tú con eso consigues un fin, consigues algo que en sí mismo tiene sentido, pero pues eres un medio para el otro en ese sentido, eres como una cosa necesaria, pero que no tiene, carece de importancia en ese sentido. Y dice que esa reciprocidad, que sea simultáneamente medio y fin, es un hecho necesario presupuesto como condición natural del intercambio. Y como solo el intercambio solo tiene interés para él, en medida de que ese interés, el interés común existe solamente como intereses individuales que se reflejan en sí mismos. Es decir, como dos individuos pues realizan un intercambio para sus intereses propios, son intereses egoístas que se están realizando, pero que a su vez como pues generan los intereses de una persona que no es solo el mismo, entonces también es el interés colectivo en ese sentido. También aquí comenta otra cosa, que aquí esto se podría ligar, yo creo que también, pues conceptos que, por ejemplo, también se han visto en el capítulo sexto, como la subsunción formal y real, etcétera, etcétera, que dice que en el acto del intercambio es el sujeto dominante, es decir, que lo realiza de plena libertad, que no está coartado, pues, por ejemplo, como podría pasar pues, en el esclavismo, en el feudalismo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, sigue comentando que la circulación, si la circulación en todos sus aspectos es una realización de la libertad individual, su proceso en cuanto tal constituye la relación completa de la igualdad social. Como sujetos de la circulación son ante todo intercambiantes, que es ahí como pone pues, los sujetos como intercambiantes, como personas que son pues, susceptibles pues, de realizar intercambios con esas mercancías. Entonces, simplemente eso. A mí esto me parece también interesante, aunque luego pues, lo desarrollará más en la crítica de los socialistas utópicos, en ese sentido, que, o sea, bueno, yo creo que es un poco como bastante sabido en Marx, aunque yo creo que es una cosa que no se entiende muchas veces, pero cuando dice lo de que constituye la completa realización de la igualdad social, o sea, no lo está haciendo como lo podría hacer hoy en día una apologeta liberal en ese sentido de plantear de que el intercambio es como una cuestión moral o éticamente superior, pues yo que sé, al feudalismo, al propio pues sistema de producción que podría haber en el bloque socialista, etcétera, etcétera, sino que, bueno, la igualdad social esa o esa libertad o esa igualdad las analiza pues también como fenómeno histórico, como fenómeno concreto y no les otorga en ese sentido como una catalogación moral, aunque bueno, esto, como bien he dicho, se verá en la crítica pues, que hace a los socialistas utópicos.
También, pues bueno, seguido en ese sentido, entra un poco pues con la cuestión del dinero y los compradores y las verdades de las mercancías, aunque yo creo que aquí pues un poco se empieza a repetir y pues bueno, dice la frase esta de que el dinero no nolet, o sea, es decir, que no huele, que en ese sentido pues que el dinero es indistinguible, o sea, que no se puede seguir la traza, de, por así decirlo, de dónde ha salido ese dinero. Pues si ha salido, creo que él pone el ejemplo de alguien que haya realizado, que haya vendido estiércol o que haya vendido seda, si no me equivoco. Ahora no encuentro el ejemplo, pero bueno, pues que en ese sentido que es indistinguible el dinero, o sea, es indistinguible en ese sentido, se borra esa relación y por eso mismo también las personas que intercambian, pues intercambian y hablan, por así decirlo, que hablar igual no es el término más correcto, pero bueno, se relacionan entre sí mediante mercancías porque esas mercancías pues borran esa determinación concreta de cómo se ha realizado ese trabajo socialmente hablando o esa necesidad social. Entonces, pues aquí pues sigue comentando que en ese sentido los sujetos se enfrentan cualitativamente como comprador y vendedor, como mercancía y dinero. Aunque sí es verdad que menciona que la diferenciación aparece meramente como una diferenciación formal, y esta diferenciación formal existe simultáneamente como metamorfosis sociales por las que han de atravesar, es decir, por cómo se regula la sociedad, por cómo se regula ese metabolismo social, eh, pues simplemente aparece como momentos en los que pues, tú produces una mercancía, ya sea pues una mercancía, pues yo qué sé, un bien material o en el caso del proletariado, pues la fuerza de trabajo, la cual para eh, como productor de esa mercancía, tener una validación social, la tienes que vender para comprar el dinero en esa forma universal, para comprar los medios de subsistencia que esta vez sí sean inmediatos. Entonces, en ese sentido, simplemente son una diferenciación meramente formal de momentos que se tienen que pasar pues, para llegar a, precisamente a la consecución de reproducir ese metabolismo social. Y que en ese sentido, comenta el dinero mismo en cuanto circulante que aparece en unas manos ora en otras y que es indiferente a esa aparición, la igualdad está puesta realmente y la diferenciación como puramente formal. O sea, es decir, en ese sentido, pues la igualdad, o sea, está puesto igualmente en cuanto pues pues, el trabajo social en ese sentido general, pero que la diferencia es precisamente esa sustancia que podría ser pues el trabajo abstracto, pero que la diferencia de los momentos en los que pasa pues todo esto, pues como pasa, como ya he comentado otras veces, con el capital fijo, circulante, etcétera, etcétera, y que ha dicho que esa diferenciación solo es formal, pues aquí ocurre lo mismo. Esa diferenciación solo son como las formas que adopta una sustancia, pero que esa sustancia pues no en sí si vas pues a la esencia es indistinguible. Y entonces, pues en ese sentido también sigue comentando que la circulación consiste precisamente en la disolución pues completa de esa diferencia. La igualdad se presenta aquí como producto social, así como el valor de cambio es en general una existencia social. También esa frase de así como el valor de cambio es en general una existencia social, también pues bueno, una frase bastante con mucho peso también de cara al carácter histórico o no histórico pues del valor de cambio. Vale. Entonces aquí pues sigue, aquí comienza ya para acabar con este apartado, si no me equivoco, sí, precisamente, pues hace como una especie de crítica a los, bueno, una especie de crítica no, una crítica, aunque yo creo que igual no es muy explícita, a los socialistas utópicos. Y entonces, pues empieza comentando, ¿no? Pues que en cuanto a lo que se respeta a la acumulación, al atesoramiento de esas cosas en el proceso del intercambio, pues que esto es una cuestión simplemente, pues bueno, no sabré si decirlo como coyuntural, según ellos lo plantean, pero bueno, como si es una cuestión un poco voluntarista, mejor dicho, más que igual coyuntural. O sea, es decir, si uno se empobrece y otro se enriquece, pues eso es asunto de uno mismo, pues de lo ahorrativo que sea, su industriosidad, su moralidad, etcétera, etcétera. Lo cual esto es una cuestión que pues creo que hoy en día está bastante reflejado, pues ya no solo en las aulas de economía, sino un poco en el sentido común, en el sentido gramsciano.
Entonces, pues, simplemente eso. También, pues bueno, hace una breve mención a la herencia, que a mí no me parece que tenga como mucha relevancia. Y en ese sentido, pues ahí va al hilo de lo que he comentado antes, que dice, el proceso de valor de cambio no solo respeta la libertad y la igualdad, es decir, no solo es que eh, no la esté respetando, como de hecho se comentan algunos utópicos, porque no hay una forma perfecta, desarrollada de capitalismo donde se dé esa igualdad y libertad. No solo es que la respete y sí de esto, sino que es precisamente esta igualdad y esta libertad son su producto histórico, de ese proceso del valor de cambio. Entonces, pues en ese sentido, pues pone unos cuantos ejemplos pues para pues, de esa libertad y la igualdad, etcétera, etcétera. Dice que no es casualidad pues que en la Roma imperial se hayan elaborado en sus determinaciones esenciales el derecho de la sociedad burguesa, pues porque bueno, ahí, según Marx, pues es precisamente donde se da la disolución de la entidad comunitaria antigua, aunque bueno, yo tal y como he mencionado alguna otra vez en cuanto a estas cosas, creo que las lecturas que en general hacen bueno, Marx, tanto Engels también, por ejemplo, en el origen de pues, la propiedad privada, etcétera, etcétera, libro este muy largo, las lecturas que hacen de las ciudades, estados, si es que llamarlas así es en realidad correcto, habría un poco que revisarlas de cara a una historiografía más moderna. Y bueno, pues simplemente dice que se elaboran en ese sentido pues, las determinaciones esenciales del derecho a la sociedad burguesa y que esto se convalida en la Edad Media precisamente con el derecho de la sociedad industrial naciente. Y pues precisamente dice que el error de estos socialistas es que afanan por probar que el valor de cambio inicialmente, es decir, o pues en un principio en su forma, por así decirlo, pura o con su concepto, es decir, con la forma que coge, es un sistema de igualdad y libertad para todos, pero que habría sido adulterado por el dinero, el capital, etcétera, etcétera. Es pues un poco lo que he comentado. Esto pues es, aquí, como no, menciona a Proudhon, pero pues también podría haber otros cuantos autores que en ese sentido, incluso contemporáneos, pues siguen planteando lo mismo. O sea, y no me refiero a autores precisamente liberales. Vale, entonces, pues siguiendo con esto, el sistema del valor de cambio, el sistema del valor de cambio y aún más en el sistema monetario son en realidad el sistema de la libertad y la igualdad. Las contradicciones, no obstante, que se revelan de un análisis más profundo, son contradicciones inmanentes, es decir, que son contradicciones que no se pueden en ningún momento resolver en esa relación. En todo caso, para resolverlas habría que generar otra relación, o sea, habría que construir una forma social diferente y en el caso de pues, a lo que Marx le ocupó en su obra, una forma social superior, como pues, el comunismo etcétera, etcétera. Entonces, pues dice que es un deseo tan piadoso como necio pretender, por ejemplo, que en el valor de cambio no prosiga su desarrollo hasta la forma del capital, o que el trabajo que produce valor de cambio no se desenvuelva hasta llegar a ser trabajo asalariado. El no comprender la diferenciación necesaria entre la conformación ideal y la conformación real de la sociedad burguesa, que es precisamente pues, el error este de los socialistas utópicos. Y de hecho, y Marx ahora esto lo planteará al revés en las siguientes páginas, dice que se afirma que las relaciones económicas desarrolladas, es decir, pues el capitalismo industrial, serían solo como una acumulación, solo son una suma pues, de intercambios simples que se dan pues, a mayor volumen. Marx, como pues explicaré a continuación en las siguientes páginas, precisamente dice lo contrario, que las... no sé en qué momento lo tiene, ahora lo he perdido, pero bueno, o sea, plantea que es precisamente pues eso, lo contrario, que es a la vez, que es al revés, precisamente, que la circulación simple como una forma, por así decirlo, abstracta, pues que deriva precisamente y se está producida por ese capital industrial, no simplemente que la circulación simple acumulada produzca unas relaciones económicas más desarrolladas. Y bueno, pues hasta aquí el sexto, o sea, el quinto capítulo este. El sexto capítulo es Pasaje al Capital, que yo creo que aquí, pues bueno, también comenta ciertas cosas sabidas, aunque sí que es verdad que, como bien he mencionado, a mí me parecería que aquí
se podría dar una lectura un poco bastante diferente con respecto al carácter histórico del valor de cambio, lo cual, pues bueno, podría dar a debate, aunque bajo mi punto de vista no hay mucho debate, pero bueno, o sea, admito que se podría dar ese debate. Empieza, pues en ese sentido, hablando sobre el carácter formal de la circulación, que al mismo tiempo que lo que pasa, pues con la, pues repitiendo, o sea, visto desde otro punto de vista, pues que pues que la circulación, estas dos determinaciones, estos dos momentos que son valor de uso y de cambio, solo son una diferencia formal y la unidad inmediata de estos dos momentos, pues está mediada y es la mercancía. En ese sentido, ambas determinaciones se transmutan recíprocamente todo el rato en la circulación, porque pues en un momento una mercancía pues pasa a ser dinero para ser luego otra mercancía, para que esa pues mercancía pues, bueno, se consuma o se cambie por otra mercancía, etcétera, etcétera, pero simplemente se va como pues cambiando esas transmutaciones, se van cambiando porque pues hay, como bien dice, hay dos formas de circulación, MDM y DMD, aunque bueno, este es el esquema pues precisamente de la circulación simple. En ese sentido también me parece interesante, no porque no lo haya comentado otras veces, porque esto en el primer tomo precisamente de los Grundrisses lo desarrolla bastante, lo de las determinaciones del dinero y el dinero como valor de uso, etcétera, etcétera, pero me parece interesante la puntada que da esta de el dinero, por cierto, también es valor de uso, que la da en el segundo párrafo. Entonces, ahí en ese sentido me parece interesante. Y espera un momento. Un segundo. Aquí me he liado, no he puesto ni las páginas ni nada. Espera, que me estoy perdiendo un poquillo. Vale, sí, me he encontrado. Vale. Y vale, sigue comentando también, pues bueno, dado con este carácter formal pues, de la circulación, que pues que sigue comentando, que se está transmutando, etcétera, etcétera. Ninguno de los dos puede persistir en sus determinaciones, en tanto pues se pasa de una forma a otra. Y dice o comenta que la circulación no porta en sí misma, no porta por sus determinaciones inmanentes el principio de el principio de la autorrenovación, es decir, el hecho de que, como bien se ha comentado antes, las mercancías y la propiedad privada y todos esos son supuestos de la circulación, todo eso se da a espaldas a la circulación. Entonces, en ese sentido, la circulación necesita, precisamente para que haya mercancías que sean intercambiadas, que estas mercancías sean arrojadas externamente a la circulación todo el rato, porque si no, pues pasaría que simplemente pues se quedaría sin mercancías con la que intercambiar y pues dice, pues si no hay una diferenciación, no hay nada que intercambiar, pues se extinguiría el dinero. Y en ese sentido, a mí hay un párrafo, el penúltimo de la 184, que aunque bueno, aparentemente pues pueda parecer un poco oscuro, porque sí que es verdad que las palabras o las frases que utilizan me parecen un poco complejas, me parece que es bastante esclarecedor en ese sentido de lo que acabo de explicar, que dice, la circulación considera en sí misma es la mediación entre extremos opuestos. Los extremos siendo, pues ese valor de uso y ese valor de cambio. Pero ella no pone esos extremos. Es preciso, por consiguiente, que ella misma sea mediada como conjunto de la mediación, en cuanto al proceso total mismo. Su existencia inmediata es por ende apariencia pura. Es el fenómeno de un proceso que se efectúa a sus espaldas. Se la niega ahora en cada uno de sus dos momentos, como mercancía, como dinero y como relación entre ambos, como intercambio simple de los dos, circulación. Y en este sentido, pues lo que viene a decir, yo creo que aquí Marx, aunque bueno, también por el carácter del párrafo, yo creo que se podrían también hacer otras lecturas. Yo creo que simplemente lo que quiere decir es esta circulación no funciona por sí misma. Esta circulación simplemente por el hecho de intercambiar cosas no supone en su forma más abstracta en ese sentido un tipo de relación concreta, sino que está mediado por esa relación. En este sentido, o en nuestro caso, esta circulación, ¿por qué estaría mediada? Pues estaría mediada, bajo mi punto de vista, por el capital. Vale.
luego, en ese sentido, pues bueno, también sigue desarrollando un poco, pues en la 185, al dinero como forma universal de la riqueza se lo pone el mundo entero de la riqueza real, porque esta, solo como representante material de la riqueza general del dinero, solo se realiza cuando se lanza nuevamente a la circulación. La autonomía del dinero respecto a la circulación es mera apariencia, de ahí que su determinación como valor de cambio consumado, el dinero se elimine. Es decir, que es, pues eso, precisamente es una forma universal de riqueza porque en el momento que se consume se borra esa determinación de forma universal de riqueza, de valor de cambio, pues es pues donde se realiza, donde se consume. Por eso es una autonomía, por así decirlo, aparente. Bueno, por así decirlo, no, una autonomía aparente, como bien dice él. Entonces, pues en este sentido, pues sigue argumentando. En la circulación simple, el valor de cambio se presenta como un simple objeto para el cual la circulación solo es un objeto externo. Se dice, pues sí, diciendo es ambas cosas, pues el precio y el dinero, o sea, ambas cosas, no, perdón, el dinero y pues la mercancía están presupuestas como punto de partida de la circulación, o sea, el valor de cambio de la mercancía y las mercancías de diferentes de valor de uso. El precio, que aquí hay una cosa que a mí me llama un poco la atención porque es como denomina el precio determinado, que es el valor de cambio medido en dinero, por lo tanto, ese mismo valor de cambio, la magnitud del valor, que a mí aquí me parece que es un poco rara la frase porque me parece, igual es porque yo la entiendo mal o porque tengo una compresión lectora un poco mala, de que se podría llegar a entender de que el precio es la magnitud del valor, pero bueno, o sea, esto evidentemente no se sostiene por ningún lado en cuanto a otras obras. Pues este precio determinado precisamente está presupuesto en la circulación. En ese sentido, pues la circulación pues sí que dice pues que tiene un propio devenir histórico y que la circulación misma pues conduce a la producción burguesa por cómo se da la circulación y si se desarrolla esa circulación. En ese sentido dice, pues bueno, que intercambiar el excedente, pues bueno, que solo abarca pues el acto mismo del intercambio, porque no se opera, o sea, no se produce para generar un excedente, como bien pues he comentado antes, sino pues que se hace, pues bueno, tú produces para consumir esos productos inmediatamente tú para reproducirte tú y lo que te sobre, pues bueno, lo intercambias por otras cosas. Pero que con la aparición de los intercambios, estos pueblos con productores practican únicamente un comercio pasivo. Entonces, toda la producción en ese momento se orienta a la circulación. O sea, está todo el rato orientada a la circulación, porque está orientada ya a lo que se produce a cambiar. En ese sentido, en esos productos, que todos los productos son comercializables, que ha dicho antes, aunque no, evidentemente, o sea, en un principio, la forma totalmente desarrollada. Y aquí es donde yo digo que a mí me parece que, por ejemplo, que se puede dar otra lectura, se podría dar otra lectura del carácter histórico del valor de cambio, porque dice en la página 186, empezando por abajo en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la 11. La circulación y el valor de cambio modifican ya la organización de la producción interior misma, pero aún no se apoderan de ella en toda su superficie ni tampoco en su profundidad. Dependen entonces de la intensidad de aquel flujo interior en parte y en parte el grado alcanzado por el desarrollo interno. Y bueno, y luego pues pone un ejemplo de Inglaterra y el desarrollo de la industria holandesa, que pues bueno, yo creo que un poco sin más. Pero a mí me llama la atención porque me parece que esta frase, en ese sentido, podría respaldar el carácter de esa lectura del valor de cambio como algo que existe y que está de manera transhistórica anterior a las sociedades burguesas o sociedades capitalistas. Es por eso digo que a mí en este sentido este apartado me parece que puede ser polémico. Y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que comentar. Bueno, sí, hay que comentar eso, lo que ya lo he adelantado antes. Pero bueno, que lo que comenta Marx pues, en la página 88 es que la circulación simple
es más que nada una esfera abstracta del proceso de producción burgués en su conjunto, una esfera que en virtud de sus propias determinaciones se acredita como mera forma de manifestación de un proceso más profundo situado detrás de ella, que deriva de ella a la vez se produce el capital industrial. Que esto pues es, pues yo creo que precisamente la crítica que le hace a los socialistas utópicos. Y luego, pues bueno, hasta el final del párrafo que tocaba hoy, pues bueno, creo que repite algunas cosas, que el valor de uso aparece como manera dual, pues de comprador y vendedor, que es pues se presenta también como dos maneras, el valor de uso, pues como valor de uso inmediato y para la materialización de ese valor de cambio, que igual no lo dice de esta manera o tan explícitamente, pero bueno, yo creo que se intuye todo lo que escribe, pues en todo lo que se ha leído hoy. Y pues sí, básicamente yo creo que sería eso, creo que no me dejó nada, así que si queréis, pues pasamos a, pues yo qué sé, a las preguntas, críticas, comentarios, hinchamientos públicos, etcétera, etcétera. Tiene la mano levantada Andrés, pues no sé. Sí. Habla. Hola. Dos cosas. Primero, en la página 184, que tú lo has comentado, que es el párrafo este de que has leído tú, la circulación considerada en sí misma, o sea, el tercer párrafo, ¿no? De la página 184, es la mediación entre extremos presupuestos, etcétera. La verdad que yo no lo entiendo bien, vamos, no lo entiendo. Entonces, podríamos analizarlo, porque es que me parece que puede, vamos, que tiene una carga de profundidad importante, creo, ¿eh? O sea, intuitivamente lo pienso que puede ser así. Entonces, si lo podríamos analizar más detalladamente, sería una cuestión. Y la otra que quería comentar, tengo varias anotaciones, pero bueno, en la página 187, eh, eh, bueno, podríamos decir en el primer párrafo, pero ya por la mitad, más de la mitad de ese párrafo, que dice, voy a leer esto, ¿no? Dice, así, no sé si lo podéis seguir, dice, así, a la circulación le estaba presupuesta aquí una producción que solo conocía el valor de cambio bajo la forma de lo superfluo, del excedente por encima del valor de uso. Pero retrocedió, sí, bueno, subrayo esto, retrocedió a una producción que únicamente tenía lugar con respecto a la circulación, a una producción que ponía el valor de cambio en calidad de objeto inmediato. Es este un ejemplo de la regresión histórica que de la circulación simple lleva al capital, al valor de cambio en cuanto forma dominante de la producción. Y bueno, la cuestión es, o sea, ¿en qué sentido está utilizando retrocedió y regresión histórica? Porque más bien parece como que, bueno, que si domina el valor de cambio es un desarrollo, ¿no? Del, del capital, ¿no? O por decirlo así, ¿no? Bueno, era eso nada más, no sé si me he explicado. Vale, pues muchas gracias, Andrés. Joaquín también tiene levantada la mano. No sé si es para comentar algo de lo que ha dicho Andrés o para comentar algo. Si es para comentar algo de lo que ha dicho Andrés, pues di, y si no, pues le respondo yo. Sí, no, yo también tenía la frase esa sobre la regresión histórica que me llamó la atención, porque efectivamente Marx, en el proceso de transformación del modo de producción, entiende que hay una aceleración de las fuerzas productivas y que el capitalismo acerca al reino de la autodeterminación del ser humano. Pero es interesante, no es habitual que aparezca esa expresión. Pero ¿en qué sentido es una regresión? Pues en el sentido de que para alcanzar el reino de la libertad, ¿eh?
hay que despojar a la libertad de todas sus formas superfluas o parciales o limitadas, ¿eh?, a través de un modo, de una forma de organización de la producción que es realmente una profundización de la esclavización. Porque ya no es solamente el producto del trabajo el que es separado de la autodeterminación del individuo, sino que su propio trabajo, que dice que en algunos casos, antes de la llegada del capitalismo, puede aparecer como resultado de la decisión individual, etcétera. No, en el capitalismo no. O sea, el propio trabajo se convierte en valor de cambio, en mercancía. Por tanto, sujeta al valor de cambio absoluto, que es el que dice que existe cuando se le sustrae del ámbito de la circulación y se lo coloca en el ámbito de la producción. Es decir, cuando se desarrollan las relaciones capitalistas. Por tanto, es una expresión extraña, rara, no habitual, pero que habla de esa, al mismo tiempo que es la condición, el desarrollo de las fuerzas productivas que acompaña al capitalismo para liberarse del trabajo necesario para la satisfacción de las necesidades, es decir, para liberar la riqueza del esfuerzo humano, etcétera. Recordemos el programa de Gotha. En la sociedad comunista, pues uno decide un tiempo dedicarse a pescar, otro tiempo dedicarse a leer, y otro tiempo al trabajo social. Pero en el capitalismo no, en el capitalismo estamos obligados a trabajar. Bueno, la expresión me llama la atención, pero creo que es en ese sentido que lo expresa. Es decir, que para avanzar, para dar el salto al reino de la libertad, no al de la libertad burguesa, sino al de la libertad, a la de la autodeterminación del individuo, la emancipación social, hay que pasar por una fase ciertamente de desarrollo de las fuerzas productivas, pero de subordinación y esclavización total de la vida social de todos los individuos a ese moloch, a ese valor de cambio que se autonomiza, que se vuelve absoluto y que determina todo lo que se puede hacer bajo este sistema. Y el otro párrafo sí que me parece que habría que darle varias vueltas porque ciertamente es interesante, sí. A ver qué dice antes sobre el mismo. Vale. Con respecto a lo que habéis comentado, sí, simplemente estoy de acuerdo. O sea, la cuestión es esa, ¿no? O sea, la que ha comentado un poco Joaquín, que se resume en la frase, que bueno, esta frase iba a decir que era de Marx, pero ahora no tengo dudas si es de Marx o es de Engels, pero que dice de que en la sociedad comunista ya no habrá pintores, sino gente que pinta. Pero sí, o sea, es una regresión en el sentido, o sea, en muchos sentidos, o sea, es una regresión, o sea, evidentemente es un avance histórico, ya no porque pone pues precisamente las bases para poder realizar materialmente pues ese reino de la libertad precisamente, pero claro, en otros sentidos es una regresión. Por ejemplo, en uno que es pues bastante evidente, pues aparte de lo que se ha comentado, pues de que el valor de uso deje de preponderar y solo sea por el valor de cambio, entonces se metan ahí pues toda una cuestión de cuestiones más en ese sentido, bueno, que son muy reales, es decir, filosóficas, pero que son muy reales, o sea, en ese sentido, pues de procesos de la enajenación, de la cosificación, del fetichismo, etcétera, etcétera, que pues, igual en otras sociedades se podían dar, pero de otra manera, pero otro, por ejemplo, mucho más reales, precisamente, pues que bueno, que los campesinos, pues que pagaban, pues me sale una derrama, pero una derrama evidentemente no, un tributo pues a su señor feudal, por mucho que estuvieran pues sometidos y en ese sentido no hubiera como una libertad jurídica formal, eran capaces hasta cierto punto pues de gestionar qué se producía y cómo. El capitalismo en ese sentido también es una, bueno, hasta cierto punto es un avance porque suprime esa producción individual por esa fábrica social, la fábrica pues al final como producción es social de todo, pero hasta cierto punto también es una regresión porque aleja a los individuos de sus propios medios de subsistencia, de sus propias fuerzas productivas.
O sea, que en ese sentido lo que se ha comentado yo estoy de acuerdo y creo que se lee así. Y respecto al párrafo de la circulación considerada en sí misma, a ver, ¿cómo se puede explicar esto? Porque yo lo he leído así, pero eso, admito que se podría leer de otras maneras. Pero a ver, empieza. La circulación considerada en sí misma, es decir, la circulación como tal, es la mediación entre extremos presupuestos. Los extremos presupuestos son ese valor de cambio y ese valor de uso. Es decir, la circulación es la herramienta, por decirlo de alguna manera, para que se me entienda, que te permite llegar de un extremo al otro. Te permite, mediante, pues, en el caso concreto del trabajo asalariado, mediante la enajenación de tu fuerza de trabajo, conseguir un salario para conseguir tus medios de subsistencia. O en el caso del en el capitalista, pues te permite, mediante un dinero que ya tienes, pues conseguir ciertos pues valores de uso, pues para que se consuman, pues para si quieres entrar en un modelo de simplemente de reproducción simple, es decir, que si en un primer ciclo entra luego no entra de prima ampliado, sino que entra de otra vez, pues para estar ahí como un parásito de una fábrica que funciona sola, en ese sentido, que se reproduce sola. Entonces, en ese sentido, la circulación, ese intercambio, pues es simplemente lo que une esas dos cosas, ese valor de uso como medio de satisfacción concreto, de necesidades concretas, y ese valor de cambio en forma de esa riqueza social general, esa riqueza que te permite adquirir precisamente cualquier producto con cualidades diferentes. Con dicho esto, con eso siga. Pero ya no... Ojo, bueno, yo no sé si Enrique quiere hablar sobre esto, pero es que yo no estoy de acuerdo con la interpretación que has hecho. ¿Por qué? Porque la circulación considerada en sí misma, no se puede equiparar a la circulación en el capitalismo. ¿Eh? En el capitalismo, la circulación es negada como sujeto. Lo dice antes en la misma página, al principio de la página. Cuando el valor de cambio adquiere su existencia absoluta, se le ha sustraído del intercambio. Bien, la circulación considerada en sí misma solo puede ser considerada en sí misma cuando no está en el reino del valor de cambio, cuando no está precisamente determinada por la producción orientada al beneficio. Es decir, la circulación se la puede considerar en sí misma en todo lo que he venido analizando antes, en la circulación simple de mercancías. Ahí sí, ¿eh? Ahí está presupuesta la mercancía y el dinero. Hay algo que es exterior a ella, ¿eh? Que pasa por encima de ese puente que es la circulación para convertir trabajos individuales en trabajos sociales. La producción para la propia satisfacción, convertirlo en la producción para la satisfacción del colectivo, mediante el intercambio, mediante la circulación simple. Pero Sí. su existencia no existe. Como tal circulación no existe. Si es una mera mediación, pues no tiene. Si es ¿qué es una apariencia pura? Una mediación mediada. Si es una mediación que a su vez está mediada, pues no es una mediación, es pura apariencia. ¿Por Claro. qué? Porque el fenómeno se produce a sus espaldas. Cuando adquiere entidad es en el capitalismo. Pero en ese caso, cuando existe la relación burguesa capitalista tal como la ha señalado Ander, pero en ese momento ya la circulación no se considera en sí misma. Es parte de un proceso de valorización del capital. Adquiere realidad cuando se niega. Cuando se convierte en una fase de un proceso y no en una mediación mediada. Por eso dice que la circulación no porta en sí misma el principio de la autorrenovación. La circulación como tal. Porque si no hay alguien que trabaje con sus herramientas produciendo y generando un excedente que lleve al mercado,
pues no hay circulación. A diferencia de la sociedad capitalista, donde, lo dices después, ¿qué ocurre en la sociedad capitalista? Que el objetivo de todo el esfuerzo humano de trabajar está orientado a la circulación de todo producto del trabajo como mercancía, algo que he señalado antes. Por tanto, la individualización de la circulación considerada en sí misma, ya ese punto de partida nos está diciendo que no estamos hablando del capitalismo. Estamos hablando de la circulación simple, del intercambio previo al desarrollo de la sociedad capitalista, la sociedad del valor de cambio, la sociedad de la producción orientada al beneficio. O sea, sí, eso estoy de acuerdo. O sea, de hecho no entiendo muy bien, o sea, quitando los dos ejemplos concretos que he puesto, que es pues más que nada un poco para, pues bueno, un poco exponer en ese sentido, pero que era lo que iba a decir a continuación. O sea, no sé muy bien en qué contradice, o sea, lo que he dicho. O sea, quiero decirte, la circulación en sí misma simplemente es, por así decirlo, pues cómo se pasa de esas dos formas, de esas dos formas que precisamente dice que es solo una apariencia formal. O sea, que no es una apariencia en ese sentido real, como bien has dicho tú, que solo toma realidad como tal, pues precisamente cuando se le niega. Que es por eso que dice de que ella no pone esos extremos, es decir, que es lo que ha comentado antes, que a la circulación, no sé si lo comenta por aquí, ahora no sé dónde lo comenta, pero sí que comenta en algún momento que, pues bueno, como que se le tiene que, pues como echar mercancía, por así decirlo, dice, o sea, que se le tiene que arrojar mercancía, creo que dice en algún momento la palabra concreta, ahora no lo encuentro. Al final del párrafo dice, es necesario que... Bueno, eso, sí, eso es, vale, sí. Sí, al final del párrafo eso es que está yendo para atrás porque que está para atrás, pero eso sí, o sea, eso es que la circulación en sí como tal, o sea, la circulación no produce mercancías, la circulación no produce ni valores de cambio ni de uso, entonces, para que haya circulación necesita que algo externo a ello, pues, le dé mercancías. Entonces, en ese sentido, como ella misma no pone los extremos, o sea, que es por eso donde dice ella, donde dice, es preciso, por consiguiente, que ella misma sea mediada como conjunto de la mediación en cuanto proceso total mismo. Es decir, para que la circulación se dé, para que la circulación precisamente pueda hacer esa mediación entre valor de cambio y valor de uso, tiene que ser mediada por una relación social exterior, que evidentemente esa relación social no tiene por qué ser una relación social capitalista. Esa relación social puede ser dada de muchos modos, pero por tanto es la circulación como tal en ese sentido es, pues bueno, o sea, quiero decirte, es como bueno, de hecho lo dice aquí, tiene que ser mediada como conjunto de la mediación, o sea, es decir, necesita algo que no es la propia circulación, que medie la propia circulación para que esta propia circulación pueda mediar entre esos extremos opuestos que son el valor de cambio y de uso, que es por ello en lo que su existencia inmediata, por ende, es apariencia pura, porque como tal la circulación, o sea, por sí misma no puede existir. Y entonces, pues eso, en ese sentido es lo que dice, se la niega ahora en cada uno de sus momentos, se la niega pues como mercancía, como dinero y como relación entre ambos, como intercambio simple de los dos, como pues circulación. Bueno, y dice, en cuanto proceso total mismo, o sea, bueno, ¿qué se quiere decir con proceso total? Proceso total del proceso total como la circulación, entiendo yo que se refiere. O sea, el conjunto pues, de la mediación es como proceso total, pues la circulación en general, la circulación en sí misma. O eso entiendo yo. Vale.
O sea, pero sí, o sea, quiero decirte, bueno, no sé, sino que me responda Joaquín, pero no entiendo muy bien eso, quitando los dos ejemplos como concretos que he puestos, pues para ser un poco más, aunque igual no han sido los dos mejores ejemplos como para, pues que igual se entienda mejor. O sea, sí, la circulación en sí misma no es circulación capitalista. O Es sea, que el proceso total, ¿cuál es? Es el proceso mediante el cual los seres humanos satisfacen sus necesidades. ¿Eh? Que es el proceso de trabajo, ¿eh? Los productos específicos que surgen del trabajo y la forma en que esos productos se distribuyen, se consumen, satisfacen las necesidades. ¿Eh? Es el proceso de creación de la riqueza, porque la riqueza es el conjunto de bienes de uso. Por tanto, cuando dice en cuanto a proceso total, el proceso total mismo es el proceso que integra a la circulación y a los extremos presupuestos. ¿Eh? Es decir, al puente y a lo que está en los dos lados del río, que se encuentran en ese puente. Es decir, la mercancía y el dinero, en este caso. El trabajo, ¿eh? Concretado en una mercancía particular y el trabajo concretado en la mercancía universal, dinero. El proceso total no es el proceso de circulación, es el proceso, entiendo yo, es el proceso económico general, por llamarlo o económico social. sí, diría que sí, porque claro, o sea, es que ella misma sea mediada como conjunto de la mediación en cuanto a proceso total del mismo. Claro, sí, o sea, eso yo no lo he entendido bien. O sea, en cuanto a proceso total del mismo, o sea, se refiere a la mediación general. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que, que yo ahí no la había entendido bien. Vale, pues no sé. No sé si alguno más tenéis que decir algo más con respecto a esto. Si no, pues que Enrique tiene también la mano levantada, que comente. Espero se me escuche, ¿sí? Así es. Sí, Sí, se muy te bien. escucha bien, Enrique. Bien, no es al respecto, está bien. Son dos consideraciones que quiero hacer y que a lo mejor son meras digresiones personales, pero sí las quiero expresar. Yo creo que en esta parte inicial, la de la manifestación de la apropiación, las manifestaciones de la ley de apropiación, me permite, al menos a mí, entender esto que he leído otras veces en Marx y que está, creo que en el prólogo de la contribución a la crítica, y que a lo mejor es una cuestión muy elemental, pero para mí es importante para la comprensión. En el párrafo 167 dice el supuesto básico de que los sujetos de la circulación han producido valores de cambio, productos que están puestos de manera inmediata a la forma de carácter determinado social del valor de cambio, y por lo tanto que al producir estaban subsumidos bajo una división de trabajo de determinada formación histórica. Incluye una serie de supuestos que se derivan de la voluntad, no subrayado, no de la voluntad del individuo, ni de su inmediata condición natural, sino de condiciones y relaciones históricas en virtud de las cuales el individuo ya se encuentra determinado socialmente. Este párrafo me permite comprender, o estoy confundido, estoy mareado, aquello que Marx dice, que los hombres establecen entre sí relaciones independientes de su voluntad. Subrayo,
independientes de su voluntad. En el momento en que yo leía esa afirmación, confieso que me produce muchas dudas. ¿Qué es? O sea, ¿qué hacen los hombres que no está dentro de su voluntad? Esto es, están dentro de un proceso histórico inconsciente. Esa es una primera cosa que el texto me lleva a tratar de entender y explicar. Espero no estar equivocado. Una segunda que a mí me parece que aquí Marx, sin entrar en el tercer aspecto de lo que son los tres preceptos de la burguesía, sobre todo francesa, libertad, igualdad, fraternidad, aquí Marx la fraternidad no la utiliza, la deja para entender en la parte, en esta parte, cuando habla de libertad e igualdad, que pudiera confundir, diría, Marx hablando de libertad y de igualdad, sí, está hablando de libertad e igualdad, pero burguesa y de la manera como éstas se van conformando históricamente, ¿no? O sea, donde no hay una libertad, es en la condición del siervo. Él mismo pone el ejemplo, dice, el derecho romano se define correctamente al servius como alguien que no puede adquirir por medio de intercambio nada, no puede comprar, no puede adquirir, está alejado. En ese sentido, el desarrollo del capitalismo, si bien ubicado aquí en sus cuestiones como tales presupuestos, nos permite ubicar en qué sentido habla más de igualdad. En la 175 dice, se enfrentan solamente como poseedores de valores de cambio individuos que necesitan intercambiar como agentes del mismo trabajo social general indiferenciado. Y justamente intercambian valores de cambio de igual magnitud, ya que está presupuesto que se intercambian equivalentes. Aquí Marx es claro que nos dice supuestamente, se supone que el intercambio es igualitario. Sabemos que no lo será en todo el desarrollo que hace después en el capital. La igualdad de lo que cada uno da y recibe. Muy importante, o sea, para mí, sin hablar aquí de los tres preceptos burgueses de la revolución, lo que está esbozando y aclarando Marx es qué implica de ello la libertad burguesa, la libertad de la sociedad capitalista. Dice, en la medida en que llega en la página 176, en la medida en que llega a intervenir el dinero, el mismo está tan lejos de abolir dicha relación de igualdad que, en rigor, es una expresión real. Últimas, página 178, en la que se reitera esto que pretendo ver, como decía, si no es a lo mejor un desvío. Como el dinero es solo la realización del valor de cambio, así como el sistema de desarrollo del valor de cambio no es otra cosa que el sistema monetario, tenemos que este último en realidad no podrá ser sino la realización de ese sistema de igualdad y libertad. Ojo, ¿en qué momento lo está diciendo Marx? ¿A qué se refiere ahí? Porque la sociedad capitalista no es de ninguna manera una sociedad libre ni igualitaria, pero esta afirmación de igualdad y libertad que reitera Marx en toda esta parte, lo que hemos leído ahora, hay que entenderlo así, sin que Marx se detenga a explicarlo, nos ubica en qué concepción de igualdad y libertad estamos en el capitalismo. Ya. Sí.
Bueno, yo quería... a mí esta página me ha gustado bastante, sobre todo porque Marx parece que ha disfrutado bastante escribiéndolas. Y eso se muestra en que continuamente pone las antinomias, esta de lo general y lo particular, existe cuando deja de existir, ¿eh? Crece cuando disminuye, disminuye cuando crece. Esa forma de escribir, que es muy propia de cuando escribía, cuando estaba en Alemania todavía y escribía como periodista, pues aparecen estas páginas. O sea, se ve que aquí las almorranas no le estaban atosigando como cuando estaba escribiendo los Grundrisse, y es un poco más suelto en ese sentido. Estoy de acuerdo con Enrique en la interpretación de cuando habla de la libertad y de la igualdad, es la igualdad de todos los factores de producción, y la libertad burguesa. Pero ojo, al final de la página 174 y la primera línea, perdón, 173 y primera línea de la 174, nos recuerda que la burguesía, cuando justifica que su reino es el reino de la libertad, ¿eh? Y somos libres para elegir y todo el rollo este de los de Friedman y demás, y de que vivimos en el mundo y que el capitalismo es la democracia y la libertad, etcétera. En realidad, en realidad, de lo que quieren, de lo que están hablando es de la circulación simple. Dice en la última línea de las últimas dos líneas de la 173. La división, bueno, las últimas líneas. La división del trabajo, concebida así como reproducción social de la individualidad particular, es decir, del individuo particular que lleva su producto particular al mercado y lo pone a circular como mercancía social. Bueno, es decir, la circulación simple, cuando uno controla su propio producto. Dice, esta concepción, tal como resulta de la circulación simple, que confirma, por tanto, la libertad de los individuos en lugar de suprimirla, es aún la que está en boga en la economía burguesa. ¿Eh? Es decir, la economía burguesa es el reino de la igualdad. Todos somos valores de cambio y todos nos medimos igualmente a través del dinero, como valor de cambio. Pero la libertad de la que hablan los burgueses, los capitalistas, no es la libertad, no es, es transponiendo intentando ocultar la realidad social capitalista con la ideología del pequeño propietario, del que controla su producto, es decir, de la circulación simple. A este respecto, yendo más allá de la crítica al concepto de igualdad o a la acotación del concepto de libertad y de igualdad, también me llamó mucho la atención un párrafo, una sola frase en la que aparece también de nuevo una intuición de lo que es el socialismo. En la página 171 dice, siempre hablando de la circulación simple, producen en y para la sociedad como seres sociales. Pero esto a la vez se presenta como mero medio de objetivar su individualidad. No está hablando de la circulación mercantil simple, cuando todavía no se ha desarrollado la subordinación del trabajo como mera mercancía, etc. Producen, desde su producción, su control de sus herramientas y de su producto, producen en y para la sociedad como seres sociales, pero esto a la vez se presenta como medio de objetivar su individualidad. Y dice a continuación, como no están subsumidos en una entidad comunitaria de origen natural, y aquí viene el socialismo, ni por otra parte subsumen a ellos como seres conscientemente colectivos la entidad comunitaria, ¿qué es el socialismo? No es la vuelta a la comunidad originaria, porque de la comunidad originaria ha surgido la individualización, el sujeto individual, que inicialmente se individualiza como productor y después, en el capitalismo,
pues solo se individualiza como consumidor. No, no, no. ¿Qué es el socialismo? Es que esos individuos que se han individualizado, que digamos han superado la fase de la comunidad natural, conscientemente, colectivos, ¿eh? subsumen, controlan, dominan la entidad comunitaria. ¿Mm? Solamente esta frase ya me parece que tiene un valor importante, para entender qué supone superar la sociedad capitalista. ¿Qué significa eso? Primero, los individuos tienen que ser conscientes de su ser colectivo, y en la medida de que esa conciencia se desarrolla, toman la decisión de dominar a la propia entidad comunitaria. Vale. Yo, respecto a cosas que se han comentado, o sea, bueno, tanto Enrique como Joaquín, me gustaría comentar un par de cosas. Lo primero, con respecto a que tengo apuntado, lo de que se ha comentado en contra, que ha comentado Enrique, que no sé si lo he entendido bien o era una pregunta retórica, pero bueno, yo por comentarlo, o sea, creo entender que se ha dicho que a ver qué cosas hacían los individuos en contra de su voluntad. Y bueno, o sea, aparte de pues cuestiones, por así decirlo, bueno, sin entrar a valorar como más en profundidad qué es la voluntad y qué no. O sea, desde cuestiones más como puramente fisiológicas de qué hacen en contra de su voluntad, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, respirar mismamente, o sea, quiero decir, si una persona, pues yo qué sé, intenta respirar o intenta hacer alguna otra cosa, o sea, aunque evidentemente se pueda dar, o sea, el propio cuerpo, o sea, si te quieres tirar de un quinto piso, pues el propio cuerpo te detiene a tirar del quinto piso. Entonces, en ese sentido, estás haciendo cosas en contra de tu voluntad o, bueno, etcétera, etcétera. Y luego, aparte yo, o sea, creo que, aparte de, bueno, todo eso, lo de en contra de su voluntad, o sea, yo creo que se refiere más bien a eso, a que están como insertados en una, que es precisamente lo que es como todo el proceso pues, de donde surge la enajenación, todos los fenómenos de alienación, etcétera, etcétera, que es que es un individuo, por así decirlo, nace, en un momento que nace, pues tiene que reproducirse como individuo, pero tiene que reproducirse como individuo en unas relaciones sociales que para él ya están dadas. O sea, es decir, ya están dadas, pero al mismo tiempo las pone él. Es decir, él mismo, en medida de que forma parte de esas relaciones sociales, es el que crea y puede modificar, pues mediante el trabajo, mediante la consciencia, mediante la acción, mediante la organización, esas propias relaciones sociales, pero para él ya están dadas. Entonces, el individuo como tal, el individuo de manera no organizada, digamos, es incapaz de, por así decirlo, realizar otras relaciones sociales que no sean las que ya le vienen dadas en ese sentido al mismo. Entonces, en ese sentido, ese individuo ahí pues está haciendo, o sea, tiene que reproducir su propia vida con unas relaciones sociales que igual a lo mejor no están en contra de su voluntad, pero por lo menos no son de una manera conscientemente articulada. Hilando con el tema de la consciencia, lo último que ha comentado Joaquín, a mí la cuestión en general de la consciencia me parece una cosa, un concepto básico, o sea, pero básico en todos los sentidos de cuál se quieran trabajar. De cara a lo que, pues eso, significa un modo de producción o una relación social superior, el precisamente saber articular ese metabolismo social de forma consciente y planificada, no de forma fortuita o exterior, como bien menciona, como algo extrínseco, sino de forma consciente y planificada, es decir, romper esos fenómenos de cosificación, de fetichismo, de enajenación del trabajo, etcétera, etcétera. Pero esto también se puede ligar, por ejemplo, pues también, como se ha visto en las sesiones del partido, al propio partido mismo y cómo se articula la organización. Es decir, ya partiendo de
desde ya las diferenciaciones de Lenin, de la conciencia pues, burguesa y conciencia socialista, etcétera, etcétera, pero también eso, por ejemplo, se ve bastante bien en los textos que trabajamos de Lukács, que el hecho de la conciencia y el hecho de ser consciente, que es lo que precisamente rompe esa cosificación de la conciencia, esa enajenación de la conciencia, es precisamente la clave para ya no solo ya poder organizarse para cambiar la relación social, sino que es la propia clave para la relación social que se tiene que poner encima del capitalismo como una relación social históricamente superior. Entonces, pues eso, simplemente eso. O sea, si hay alguien pues que en ese sentido tenga pues bueno, interés sobre estas cosas y así, y también aprovechando pues que lo hemos leído parcialmente en el seminario de Sarrico, a mí el libro de Lukács de Historia y Conciencia de Clase, ahí de hecho creo que hay algún capítulo que se llama explícitamente la conciencia o algo así, o la conciencia y algún adjetivo, me parece bastante interesante también como para profundizar en ello más en ese sentido. Esto era, yo creo, más o menos lo que quería comentar. No sé si Enrique tenía algo más que comentar, porque solo he comentado una cosa de las otras tres que ha comentado y no ha apuntado nada, y no sé si no ha apuntado nada porque se me ha ido la pinza o porque eran simplemente comentarios y no tenía nada que comentar. Dinos, Enrique, que tienes la mano levantada. Sí, yo decía que siempre originalmente tuve duda de esa afirmación de que el hombre establece relaciones sociales, económicas, políticas, muchas veces independientes, sobre todo quizá las políticas menos, independientes de su voluntad. Y bueno, efectivamente, yo me lo razono en un ejemplo. Imaginemos al individuo en el 2023 que no quiere utilizar la moneda para la vida cotidiana, para ir a la tienda, para pagar la renta, para comprar medicina. No, el hombre, o sea que creo que el concepto que Marx ya hemos analizado, que es subsumir, es independiente de su voluntad. Esto es cuando el capitalismo se mete a la producción en el campo y lo domina, lo subsume, independiente de que quiera o no el campesino entrar en el mercado con su mercancía o no, porque si no está de por medio su vida. Ahora, en ese proceso, el individuo, la sociedad y todo, como lo dice lo que hemos leído ahora, se cosifica, se vuelve objeto de ahí Marx, aquí en esta lectura que hemos hecho, explica claramente cómo es que en un momento dado la producción en el campo hace que esa parte superflua, dice Marx, o sea, esa que para él no representa valor de uso y satisfactor de necesidades, es sujeta de intercambio. Pero en el capitalismo se subsume toda esa condición y se cosifica, se vuelve objeto hasta el hombre mismo por la necesidad del intercambio. Todo se convierte en una mercancía. En ese sentido es que trato de entenderme y de explicarme el asunto de qué es eso de independiente de tu voluntad. No estoy pensando subjetivamente, no estoy pensando en el individuo, sino en el conjunto de la sociedad. En los otros, solo para remachar, el mismo Engels dice en algún texto, no lo recuerdo ahora, ya después sabremos, dice Engels, qué significa en la sociedad capitalista la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, la igualdad y la fraternidad de los burgueses, del control de la plusvalía, de la explotación, a eso se está refiriendo. Y yo decía que en esta parte Marx está hablando de esa libertad de igualdad, en ese sentido de lo que significa el capitalismo. Bien. Vale, pues... o sea, sí, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Enrique.
básicamente. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna apreciación o... Voy a dar 5 segundillos de rigor, de cortesía, como se suele decir.